Buenos días, profe. ¿Cómo están? Buenos días para todos, todas y todes. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos una clase que va en relación con varios puntos de vista, ¿no? La primera, les voy a escribir las respuestas de la evaluación que tuvimos hace 8 días, ¿cierto? Entonces se las voy a poner ahí los busco aquí en mi cuaderno. Entonces les voy a poner las respuestas, ¿no? Que tuvimos hace 8 días. Y recuerden que en 15 días tendríamos nuestro feedback de todo, ¿no? De las evaluaciones, de lo que usted considere de la clase, ¿no? Como lo hemos hecho en todo este semestre, ¿no? Entonces, sugiero, por favor, que revise las respuestas que le estoy colocando en el chat y en 15 días que tendríamos el feedback, pues por favor, tenga muy claro si en algún momento yo cometí un error, pues no lo creo, pero por si las moscas, pues estamos prestos a hacer los cambios que sean necesarios si tomamos el error como tal, ¿no? Entonces ahí le estoy grabando. Bien, listo. Entonces ahí están. Sugiero que lo haga cuando terminemos la clase, ¿no? Y pues hagamos lo que tenemos que hacer. Hoy es una clase bastante amplia, en el sentido en que vamos a ver no diría que escuelas de la economía, diría que una es un discurso heterodoxo de la economía, que es la economía solidaria, y la otra es ya un discurso disidente, es decir, que no va dentro de del paradigma de la modernidad, desde los postulados de Kuhn, que fue explicado hace muchísimo tiempo en el primer corte para poder entender de dónde viene el concepto de que la economía es una ciencia económica, ¿no? Disculpen la redundancia. Entonces, estos dos discursos, pues, son muy críticos frente a las escuelas que hemos visto anteriormente. Es decir, en términos coloquiales, le van a dar palo a la economía clásica, a los neoclásicos, a los keynesianos y a los neoliberales, ¿no? Ambas le van a dar palo. Mucho más la economía ecológica, pues porque no tiene que ver con el paradigma de la modernidad. Pero la economía social también va a dar unas pautas, aunque dentro de ese paradigma, ¿no? Pero con unas características que hacen, a mi juicio, interesante, ¿cierto? Entonces, esas dos formas, compañeros, lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar unas diapositivas mías, ¿no? En la primera, vamos a ver qué es economía solidaria y vamos a hacer algo más llamativo y es generar trazabilidad en el conocimiento y permeación en el sílabus, para que lo comprendamos mejor. Ustedes saben, y si no saben, si no, pues se los cuento, yo soy uno de los investigadores de la Uni Agustiniana, específicamente en el programa de Administración de Empresas, ¿cierto? Eso hace que la gran mayoría de mi tiempo de la institución pues se utilice más en investigación y pues hasta el momento tenemos muchas cosas que mostrar, ¿cierto? Entonces, desde que nosotros iniciamos en el 2018 en la Uni Agustiniana, pues hemos generado unos proyectos de investigación, ¿cierto? Pues este año hicimos uno, que es el que les voy a contar, pero la gran diferencia con los proyectos anteriores, este lo hicimos en convenio con la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, que es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y es la que maneja la economía solidaria en Colombia, ¿no? Desde el punto de vista del Poder Ejecutivo. Entonces, esto se los voy a mostrar, el proyecto que comenzamos este año y que esperamos hacerlo en 3 años con la unidad. Y es también una forma en que
mostramos a ustedes qué es lo que hace un profesor investigador, ¿cierto? Lo segundo es una forma de permear el sílabus de fundamentos económicos con la investigación que hacen los profesores, en este caso de la Unión Agustiniana y en este caso en lo que hago yo, como una forma de actualizar también los sílabus. O sea, la investigación en términos generales es la capacidad que tiene un ser humano de generar o propiciar nuevo conocimiento que conduzca a la solución de problemáticas, ¿cierto? Eso es en términos generales, por medio de una metodología que tiene unos métodos y con unos sustentos argumentativos que se llama el marco teórico. Entonces, yo les voy a presentar ese proyecto de investigación, lo que hemos hecho hasta el momento, y con eso los voy permeando con este discurso heterodoxo que es la economía solidaria y al mismo tiempo, pues, les evidencio, les ratifico qué es lo que hacemos y cómo esto construye la materia, en este caso, de fundamentos de economía para la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Eso en un primer lugar. Y en un segundo lugar, vamos a hablar de algo que a mí me gusta muchísimo, que se llama la economía ecológica, que sí es un discurso radicalmente diferente al paradigma de la modernidad, es decir, que no tiene nada que ver con escuela clásica ni nada de esa gente, ni economía social solidaria, y también es una forma de mostrarles cómo mi tesis doctoral, la que estoy realizando en este momento, permea de una u otra forma el sílabus del programa, ¿no? Y también para evidenciar qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? No es solamente decir yo soy investigador, que es una palabra muy fuerte. Es más, yo ni siquiera me considero investigador, considero que soy una persona que está estudiando, punto. Y es mostrarles qué hacemos y para qué sirve la investigación. ¿Sí? También es una abrebocas para usted, claro, apenas usted está comenzando, de las posibilidades que tiene usted de trabajo de grado y de la posibilidad de que yo pueda ser su asesor o, llegado el caso, su jurado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Espero que pongan muchísima atención y, como siempre, cualquier cosa que usted considere que no comprenda, por favor, dígalo de una. Es decir, abra su micrófono y ¡hey, profesor Dusti! No entiendo. Muy bien, hay que preguntar. Recuérdense que la duda es conocimiento. Acuérdense lo que les decía del grandioso Descartes, de que hay que dudar de todo. O sea, usted no se puede comer simplemente porque lo digo yo. No, yo no soy nadie. Hay que generar pensamiento crítico, hay que desarrollar. Y una forma en que trato de contribuir con eso es mostrando cómo su profesor se puede catalogar, entre comillas, investigador, y al mismo tiempo cómo las investigaciones que hace para la Unión Agustiniana van en relación con las líneas de investigación de la facultad, con las líneas de investigación del programa y sobre todo con la trazabilidad del conocimiento. ¿Listo? Listo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí o puedo seguir ya con las diapositivas? Ustedes me dirán. ¿Se asustaron? Respondan, ¿puedo seguir o no puedo seguir? O escriban en el chat. Sí. Muchas gracias. ¿Sí ven que sí pueden responder? Muy bien. Listo. Entonces, comencemos. Bueno. Entonces, estas diapositivas que les voy a mostrar son mías, ¿cierto? Aunque las he utilizado en varios espacios, no se los voy a negar, ¿no? Pero, pues, sirve para lo que quiero mostrarles, ¿no? Y evidenciarles qué es lo que hacemos. Es decir, a veces uno escucha algunos comentarios fuera de sitio y sobre todo de gente ignorante en todo el sentido de la palabra, que cree que nosotros los investigadores, vuelvo y repito, entre comillas, solamente la pasamos es fregando y molestando. Pues no, les voy a mostrar qué se ha hecho y cómo esto permea el sílabus que estamos viendo. ¿Listo? Entonces voy a presentarles ya la diapositiva. Por favor, pongan muchísima atención. Y vuelvo y repito, ya no voy a volver más a ver el chat, así que si no comprenden, necesito es que abran el micrófono. No me vayan a escribir el chat, pues porque no lo estoy viendo en virtud de que tengo esto en la pantalla completa. ¿Sí? Creo que sí es así. Sí. Bueno, entonces prosigamos.
Mientras esto se arregla, recuérdense que mi ordenador pues tiene sus ligeros detallitos, ¿cierto? Bueno, listo. Entonces, el año pasado, compañeros, mmm, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, como lo dice ahí UAEOS, y la Unidad Agustiniana generaron un convenio. ¿Qué es un convenio? Un convenio marco, es decir, en términos generales, es que ambas entidades se comprometen a generar procesos conjuntos, ¿no? Del índole académico, investigativo, pasantías, producción investigativa, eh, sí, o sea, una relación entre dos entidades, en este caso, ¿sí? La entidad fue la UAEOS, como ya acabé de decirles que es, y la UNA Agustiniana, ¿no? Eso lo hicimos el año 2019 a finalizar y tuvimos la presencia del director técnico de desarrollo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, que es la persona que usted ve debajo de mí, en mi nombre, Eider Mario Barbosa Pérez. Estuvo también nuestra decana de la facultad, asimismo nuestro director, nuestro vicerrector de investigaciones como director de investigaciones y también estuvo, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, un proceso de la Agustiniana que tiene que ver con convenios, que no me acuerdo exactamente cómo es el nombre, pero estábamos ahí y firmamos, bueno, firmamos no, ellos firmaron, no, yo simplemente soy un subalterno. No. Entonces generamos el convenio. Y este año con el director técnico de desarrollo, oigan esto, director técnico de desarrollo, es decir, el coautor de la investigación que estamos haciendo es una persona que tiene un alto cargo a nivel gobierno, ¿cierto? Y en consecuencia eso nos abre otros espacios que, por ejemplo, su profesor no tiene, ¿no? Yo soy supremamente académico y mi experiencia se basa sobre todo es en procesos de hacer en investigación. No tanto, no he tenido suficiente experticia, si somos realistas, en el aparato productivo. Entonces, aquí nos estamos uniendo un académico, que es su profesor, y un alto directivo del alto gobierno estatal, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a hacer un trinomio, en este caso binomio, pero lo que busca la investigación es la red entre las empresas, el Estado y la academia. En este primer momento hicimos academia y Estado y el próximo año, si las variables se mantienen o en términos básicos de economía ceteris paribus, pues seguiríamos con la segunda etapa del proyecto. Entonces, el proyecto se denomina Análisis, Desarrollo, Fomento y Gestión del Talento Humano en el municipio de Aracataca, Magdalena, desde la economía solidaria entre los años 2020 al 2022, ¿cierto? Dado las características administrativas de la Unión Agustiniana, los proyectos en la Unión Agustiniana no pueden durar más de un año, ¿cierto? Entonces nosotros lo que hicimos fue que cada año tenemos una etapa. Entonces este año lo que nosotros hicimos fue analizar qué es la economía social y solidaria en términos generales, ¿no? Ya para el segundo año, y que ya fue avalado por la Vicerrectoría de Investigaciones, vamos a generar una segunda parte del mismo macroproyecto que se llama Fomento y Fortalecimiento de Circuitos Cortos de Comercialización en el territorio Aracataca-Magdalena, ¿no? Recuérdense que Aracataca fue donde nació el Premio Nobel de Literatura, el único que tiene Colombia, Gabriel García Márquez, aunque tenemos otro Premio Nobel, que fue el que adquirió Santos, el de La Paz, pero son curiosos, ¿no? Yo he visto unos memes bastante llamativos frente a eso. Somos de los países a nivel mundial que no lee, pero tenemos un premio Nobel de Literatura, y un país en que la mitad de la población que votó dijo que no quería la paz, ¿no? Es algo bastante curioso. Pero bien, eso es, ¿no? Entonces, lo primero que les voy a explicar es qué es la economía social, en términos generales, muy generales, pues porque el tiempo y además si a usted le interesa, pues puede indagar en otras bases mucho más fidedignas y mejores. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué es solidaridad, ¿no? Que es una categoría bastante difusa. ¿Por qué difusa? Porque bajo los estudios que hemos hecho todo este año, pues hemos encontrado que hay varias formas de entenderla, ¿no? Y que todavía no se puede, la palabra no es muy fuerte, y que todavía es bastante complicado decir que esto es solidaridad, ¿no?
¿Por qué? Porque ha tenido bastantes desarrollos, por ejemplo, desde el derecho, desde la ética, desde hasta la teología, también ha hablado de qué es la solidaridad. Es más, en la Unión Agustiniana hay un principio que se basa en la justicia solidaria, creo que se llaman los principios agustinianos, y pues esto hace que sea una categoría que tiene muchísimas críticas porque todavía no tiene un rigor teórico que establezca qué es y que lo delimite. Sin embargo, eso también es lo llamativo, porque al no ser limitado ni definido, pues es mucho más práctico para poder entender la realidad en determinados fenómenos, ¿cierto? Entonces, en términos generales, la solidaridad es la capacidad que tiene un ser vivo de ponerse en el lugar del otro y colaborar para llegar a un fin, en términos muy, muy generales. Sin embargo, pues yo no puedo tener eso que les acabé de decir porque vamos a hablar es de una heterodoxia como es la economía solidaria, ¿cierto? Entonces, como ya les dije, eso es en términos generales. Sin embargo, en la década más o menos también de los 60 y 70, cuando estábamos en el boom, recuérdense de la escuela keynesiana y que también estaba hablando de la escuela monetarista que se va a volver verdad con el neoliberalismo en Colombia, sobre todo desde 1989 y en los demás países, y en Inglaterra y en Estados Unidos con Reagan y Margaret Thatcher en la década de los 80, también va a haber como un discurso que va en contra de eso que les acabé de decir, ¿cierto? Entonces, la economía social nace, uno, por la desconfiguración del tejido social y empresarial que ayuda, entre otras cosas, el neoliberalismo, ¿no? Recuerden que el neoliberalismo, entre sus características, está que el Estado no puede intervenir en el mercado o que el Estado debe ser lo más pequeño posible y en consecuencia comienza la privatización, ¿cierto?, de los bienes y servicios que sean del Estado, y esto va a generar unos desequilibrios garrafales desde el punto de vista del tejido social, ¿cierto? Se va a aumentar la pobreza, se va a aumentar el individualismo profesado por el neoliberalismo, el mercantilismo, es decir, que buscar la ganancia a corto plazo en lo que más se pueda, ¿cierto? Y eso pues va a generar que sea necesario que otros actores sociales busquen la manera de dinamizar, de contribuir con la sociedad, ¿cierto? Y también porque, si ustedes se dieron cuenta, en ninguna de las escuelas que yo hablé, tomé en algún momento el medio ambiente. O sea, parecía que las escuelas económicas ortodoxas, es decir, las que vimos, keynesianismo, bueno, todas esas, pareciera que estuvieran en un vacío biofísico. Es decir, que la economía no tendría que ver supuestamente bajo esos discursos con las relaciones del medio ambiente, ¿cierto? ¿A qué me refiero? En que pues usted no puede creer que existe crecimiento económico infinito en un planeta que es finito, ¿no? Eso es una contradicción radical, igual que el desarrollo sostenible. Eso es falso. ¿Por qué es falso? Porque el desarrollo sostenible, desde el punto de vista literario, hay una figura para expresar eso, es un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Que usted utiliza dos palabras o tres palabras que son contradictorias y generan una nueva frase, ¿cierto? Es como decir guerra buena. Nunca existe una guerra buena. No existe el desarrollo sostenible porque cada vez se necesita más palma de aceite, cada vez se necesita más carbón, cada vez se necesita más petróleo y en consecuencia en un planeta finito, ¿cómo usted va a sostener eso? Desde esa perspectiva. Entonces, bajo todo eso que acabé de decir, nace esta disidencia, ¿no? Es decir, que no van a favor del discurso ortodoxo. Y en términos generales, la economía solidaria lo que dice es, uno, no tienen, su objetivo no es, no son con ánimo de lucro, no es una ONG, ¿sí? O sea, son organizaciones, que ya se los voy a explicar, que su fin no es generar mucha plata, sino que el dinero que se genere se irrigue en los asociados de esa organización, ¿sí? Entonces, la primera característica, uno, ellos consideran que su fin no es lucrarse. Esa es la primera. La segunda,
Ellos consideran que sus organizaciones no buscan que el dueño o los dueños, los capitalistas de la organización, generen las ganancias, sino que esas ganancias se redistribuyan, vuelvo y repito, en los asociados. ¿Sí? Eso quiere decir que no va desde la perspectiva de la economía mercantilista. ¿Cuál es la economía mercantilista? Que usted hace una empresa para ganar plata y si yo soy el dueño del capital, recuerde capitalista, pues soy el que adquiero más ingresos porque yo fui el que arriesgué mis dividendos, mis activos, ¿no? Por ser capitalista. En la economía solidaria es todo lo contrario. Hay un grupo de personas que se unen para suplir unas necesidades en el mercado, claro, pero su objetivo no es lucrarse con ello, sino que el dinero que les ingrese sea repartido en esas personas que asociaron. Entonces, esto es un rompimiento con lo que hemos visto en las demás escuelas, porque las otras escuelas lo que importaba era ganar plata y el que era dueño del capital que ganara lo mejor que se pudiera. Así de sencillo. Si usted servía bien y si usted no sirve, no me interesa. En la economía solidaria sí le interesa al ser humano. ¿Por qué? Porque como son cooperados, como son solidarios entre ellos mismos, lo que buscan es que las personas que estén en esa organización pues tengan una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, ejemplos de la economía solidaria, no sé si ustedes han escuchado el supermercado que se llama la cooperativa, ¿no? Existe la universidad cooperativa aquí en Colombia, las mutuales, ¿cierto? Entonces son organizaciones, en términos generales, que lo que buscan es mejorar las relaciones del hombre, ¿cierto?, dentro de un clima organizacional y laboral, y que tratan de que los dividendos o los ingresos que generan por la sociedad que hicieron no se vaya simplemente a los dueños del capital, sino que se reparta entre los cooperantes o los organizados, es decir, que sean solidarios entre ellos. En términos también del medio ambiente, diríamos, entre comillas, porque también le falta mucho de economía solidaria frente a eso, que es de las pocas escuelas, si se puede decir, o enfoques más bien, que trata también de entender la relación del ser humano con el medio ambiente, ¿no? Recuérdese que usted antes, no, voy a tomar yo como ejemplo, y disculpen, pero es que no tengo el nombre de alguno de ustedes acá. Usted antes de ser Dustin Gómez Rodríguez es un ser biológico, así es sencillo, ¿no? Como dice Maturana, usted genera, hay autopoiesis, es decir, que el entorno en que usted está lo cambia usted, pero usted también cambia el entorno. Entonces, digamos que la economía solidaria trata de meterse y entender las dinámicas del medio ambiente en su enfoque. Sin embargo, le falta, ¿no? Pues porque tiene todavía algunos parámetros del paradigma de la modernidad cuando nace la economía. Pero es un punto mucho más neurálgico, ¿no? Bien. Eso para que tengamos en términos generales qué es la economía solidaria. Estas son sinergias institucionales que genera la UAEOS, recuérdense, Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Entonces es la importancia en investigación de que usted tenga que generar redes. ¿A qué significa redes? Yo como economista, suponiendo que lo sea, entre comillas, porque recuérdense que un certificado no quiere decir que usted lo sea, simplemente da señales al mercado. Yo como economista, si voy a analizar un fenómeno social, no solamente lo puedo mirar desde mi precaria disciplina. Como mínimo hay que ser multidisciplinario, es decir, que varias disciplinas analicen ese fenómeno y desde ahí generar un diálogo, ¿no? Entonces, además de que tenemos que generar diálogos entre la academia, también tenemos que generar diálogos con los actores sociales. ¿Qué son los actores sociales? Desde el punto de vista local, las alcaldías, gobernaciones, empresa privada, entre lo nacional, los ministerios, gremios, empresa privada académica, y entre lo internacional con organismos internacionales o multilaterales, ¿no? Uno en investigación, a medida que uno va arañando, ¿cierto?, se va dando cuenta la importancia de generar sinergias para poder
solucionar la problemática que usted indagó e identificó en la investigación que usted propone, ¿cierto? Porque usted solito no es nadie, ¿no? Si se dieron cuenta, la persona con la que me dice, aunque ambos somos economistas, él tiene más una relación, es desde el punto de vista directivo, en cambio su profesor es más académico. Con eso pues nos vamos uniendo. Yo solo por un lado no hago un carajo y él solo por un lado tampoco hace un carajo, ¿cierto? Entonces, la importancia de las sinergias. Esto es el fundamento jurídico que tiene la economía solidaria, ¿no? Se basa en lo que les estoy mostrando, que son cada una de esas leyes. No voy a hablar de ellas porque primero yo no soy abogado y segundo es simplemente para darles una descripción solamente, pero para que vean que tiene un fundamento jurídico en Colombia, ¿no? Y que claramente pues se vuelve mucho más fuerte cuando crean esta institución que es la UAEOS en el año 2011. Bien, desde el punto de vista estadístico, uno puede decir que en Colombia la economía solidaria representa más o menos un 5% del PIB, que más o menos más de 7 millones de colombianos están vinculados directa o indirectamente con la economía solidaria, que beneficiados por lo menos son unos 21 millones, es decir, 3 veces más de los que están vinculados, ¿cierto? Y que las cooperativas tienen un promedio de 44.5 billones en activos, como genera más de 130.000 puestos, ¿no?, de trabajo. Desde el punto de vista del mundo, la economía solidaria pues genera, hay más o menos unas 1.200 millones de personas asociadas a 3 millones de cooperativas en 110 países, ¿no? Que hay más o menos unas 3 millones de cooperativas en el mundo que generan unos 280 millones de empleos y que el volumen de negocios pues establece más de 2.000 billones de dólares con 300 cooperativas más grandes con ingresos de 273.000. Es decir, es un discurso que genera impacto, ¿no? Y por eso nosotros también decidimos utilizarlo para transformar y generar cambios en un objeto físico que es Aracataca Magdalena, ¿no? Bien, entonces con esto, ahora lo que les voy a mostrar es qué hemos producido de ese proyecto de investigación. Recuerden que el proyecto tiene un nombre grande que es macroproyecto, ¿no?, que busca analizar y fomentar la economía solidaria en un territorio específico que es Aracataca Magdalena, y que lo hemos dividido en tres partes. La primera, que es la que les voy a mostrar lo que hemos generado este año, ¿cierto? Y la segunda, que es lo que vamos a hacer el próximo año, aunque ya comenzamos a generar procesos, porque pues en este momento de pandemia pues tuvimos dificultades totales para hacer trabajo de campo, pero pues a punta de lectura y conexiones pudimos generar lo que les voy a mostrar, pero es imperativo el trabajo de campo. ¿Qué es el trabajo de campo? Es cuando usted va, en este caso, a Aracataca Magdalena y comienza a través de las metodologías y métodos que usted propuso en el proyecto de investigación, desarrollar el objetivo general que tiene el proyecto como tal, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que hicimos fue este capítulo del libro que se llama Solidaridad en época de pandemia, Aracataca Magdalena, cuna del Premio Nobel de Literatura, ¿no?, que muy amablemente la Universidad Distrital nos lo publicó en el libro denominado Criaturas en el encierro, reflexiones en tiempos del coronavirus, ¿no? Estas son algunas de las fotos. Estas son las personas que nos ayudaron para generar este documento, pues porque claramente no podía ir yo a Aracataca. Y en términos generales es algo llamado mercado solidario, que lo hizo la gobernación del Magdalena, la alcaldía de Aracataca, ¿cierto?, que fue dar unos mercados, como su nombre lo dice, a las poblaciones vulnerables del municipio, ¿cierto? Entonces, lo interesante del proceso, además de que el Poder Ejecutivo se puso a ayudar a la gente, porque yo vi las fotos de los mercados y no eran mercados, no sé, podridos o cosas raras, no eran mercados bien, ¿cierto?, fue que la gente, muchas personas hacían la fila. Si ustedes se dan cuenta, a mi mano izquierda se ven unas fotos donde entregaban los solidarios, que también hubo gente claramente que se aprovechó de eso, ¿no?, que eso en términos en política económica, política psicológica se llama free riders, o en términos coloquiales, parásitos, ¿no?, pues usted dice free riders, no parece más play, ¿no?, que hubo desórdenes. Sin embargo, pues claramente sí la gente ayudó. O sea, lo que me refiero fue que
lo que mostramos fue una descripción de un proceso que generó el Poder Ejecutivo en esta región para tratar de ayudar a estas personas que claramente con el confinamiento, y acuérdense que más del 60% de Colombia vive en la informalidad, pues si viven del día a día y usted está encerrado, pues cómo va a generar ese día a día, ¿no? Entonces, a mi juicio, fue algo muy interesante del señor gobernador y que pues la gente ayudó y demuestra que es, y muestra algo de solidaridad, ¿no? Esta es una frase que es de Gabriel García Márquez, que habla de que es solidaridad, no la voy a leer porque es demasiado larga, y esas fueron las personas, esas personas que están ahí son familiares míos, ¿no? Recuerden que yo también nací en Aracataca, Magdalena, y pues ahí va mi subjetividad de por qué yo escogí ese territorio, tanto para mi tesis doctoral en desarrollo como para el proyecto que estábamos realizando. Todos ellos son primos, tíos, pues gente de allá, ¿no? Primos, ¿no? Bueno, listo. Bien. Otro proceso que también realizamos con el profesor, con Eider Mario, el director técnico de desarrollo, fue que en La Salle, en el mes de mayo, la Universidad de Salle, nos aceptaron una ponencia que se denominó la economía solidaria como potenciador del desarrollo rural y la construcción de paz en Colombia, ¿cierto? Eso es un documento que hicimos, si a alguien le interesa lo puede encontrar en internet, el cual pues muestra que hay una posible correlación, es decir, relación entre el aumento del PIB de algunos territorios en Colombia y el aumento de cooperativas, ¿no? En términos generales. Entonces nosotros, nuestra hipótesis general es que si ayudamos a que se generen más procesos de economía solidaria, habría una mejor reconfiguración tanto del tejido empresarial como del tejido social, dado los datos que encontramos, porque hay una correlación positiva entre las dos variables, es decir, en que haya mayor PIB y que haya mayores cooperativas. Eso en términos generales fue lo que hicimos. Eso fue otro que nos invitaron a la Universidad Autónoma de Colombia. Yo creo que ya a ustedes les envié la invitación. También estuvimos con el director técnico de desarrollo, Eider Mario Barbosa, con el candidato a doctor, el señor Luis Carlos Guzmán en la FUAR, y conmigo, pues hablando de este proceso, si se dan cuenta, el docente investigador del programa de Administración de Empresas, un agustiniano, ¿no? Otro también es que ya nos aceptaron, ya nos han aceptado varios artículos, este es uno, ¿no? Que nos aceptaron en la revista Compas Empresarial, que también lo hicimos con Eider Mario. Compas Empresarial es una revista de Bolivia, ¿no? Entonces internacionalizamos lo que hacemos y que fue aceptada, estamos esperando a que sea publicado este año, ¿no? Y su nombre fue Breve Análisis de la Expansión de la Agroindustria, la Palma de Aceite, el Departamento del Magdalena, Colombia, Desafíos y Aciertos, ¿no? Esto fue otra ponencia que hicimos en la UPTC, Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, donde hablamos sobre solidaridad en la época de pandemia y nos invitaron la Facultad de Filosofía, de Ciencias de la Educación específicamente, pero sobre todo los de Filosofía, a este encuentro. Si se dan cuenta, se denomina 13º Encuentro Internacional de Profesores de Filosofía, Pensar el Siglo XXI, aunque yo no soy filósofo, ¿no? Tampoco me las voy a dar, pero pues fue bonito que ellos me escribieran, ¿no? Porque fueron ellos, no fui yo, en serio no fui yo, que me escribieron y pues me pareció muy lindo, pues que consideren que lo que uno hace sirve para algo, ¿no? Esto fue otra participación que hicimos que tenía que ver con ello, ¿no? Fue algo que hizo la Uniminuto, que se llamó Hablemos con los expertos, maratón por 24 horas, y fue 24 horas, nunca había visto que una universidad todo un día hiciera procesos, ¿no? Eso nunca lo había visto. A nosotros nos llamaron para que habláramos sobre lo que estábamos haciendo y hablamos ese día a las 6 de la tarde, que se llamó Hablemos con otras universidades de ciencias administrativas, como UB, también representando a la Uni Agustiniana, en virtud de que yo soy su investigador como tal, ¿cierto? Esto es otra cosa que copiamos, que nos publicaron en la Nota Ciudadana. Si a alguien le interesa, soy un asiduo escritor en ese portal, ¿no? No es que trabaje ahí, no, para nada. Usted simplemente escribe el escrito y pues ellos dicen si sirve o si no. Entonces, lo publicamos, fue muy bonito que nos publiquen esas cosas, porque recuerden que el conocimiento no puede reducirse solamente a lo académico, ¿no? Hay que buscar todas las maneras de socializar para reducir la ignorancia general que existe en Colombia. Entonces, nosotros concebimos que es necesario no solamente publicar artículos, hacer ponencias, sino que también tenemos que buscar otros espacios para difundir lo que estamos haciendo y también darle imagen a la institución, ¿cierto?
Este es otro artículo que publicamos, se domina la teoría de las representaciones sociales, posibilidad en el municipio de Aracataca, Magdalena, también lo pueden encontrar, lo hicimos con el doctorante Carlos Arturo Telles de la Universidad Tadeo y con Natalie Velasco, que es la coordinadora en recursos humanos de la editorial Penguin Random, que es la multinacional más grande editorial del mundo, ¿no? Entonces, para que, eso es una forma de mostrarles la necesidad que usted tiene para producir conocimiento. O sea, usted solito no hace conocimiento, váyase de esa nube. A no ser que usted sea un Newton, que usted sea un Einstein, que usted sea Nietzsche, Hegel, ¿no? Que son gente, genios, ¿no? Pero si usted también los lee, pues Newton decía, lo que yo digo está cimentado en grandes hombros, ¿no? Porque pues el conocimiento es una construcción social, o sea, usted solito no es nadie, quiero que lo tenga claro, usted solo investigando pues suena bonito, pero usted necesita dialogar con otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, el doctorante Carlos, él está haciendo un doctorado en pensamiento complejo, pero él es administrador de empresas. Natalie también es administradora de empresas, pero ella es especialista en seguridad y salud del trabajo. Bueno, bien, pues sigamos. Este es otro que nos aceptaron en la Universidad Cooperativa, se supone que sale esta semana, que lo hicimos con Eider Mario Barbosa y también con Henry Vargas Pacheco, que él sabe de archivística, yo no sé de eso, ¿no? Fue un breve estudio bibliométrico. Bibliometría es una disciplina de la ciencia que estudia las tendencias investigativas, ¿no? Entonces, pues ya fue aceptado, estamos esperando que salga esta semana, pero bueno. Sin embargo, también hemos encontrado que la gran mayoría de los documentos que hace Economía Solidaria son artículos, los autores más relevantes, por lo menos en lo que estudiamos, calvos y migrales, las organizaciones que más producen, y eso os puede hacer sentir bien si usted juega al nacionalismo, es que en el primer lugar está la Universidad Cooperativa de Colombia, a nivel internacional. Entre los países con mayor producción está Brasil, Ecuador, España, USA y Colombia en el 2, 4, en el séptimo lugar, que la gran mayoría de los documentos que se hacen en economía solidaria pues tienen que ver con el área de economía o con ciencias sociales interdisciplinarias, ¿cierto? Bien, eso por un lado. Ya para el segundo, para lo que vamos a hacer el próximo año, vuelvo y repito, si las variables se mantienen constantes o en términos básicos de la economía ortodoxa, ceteris paribus, ya vamos, acuérdense, este año lo que hicimos fue qué es economía social y qué es economía solidaria. Así de sencillo. El próximo año es, listo, ya sabemos qué es, ahora vamos a utilizar una estrategia que se denomina mercados campesinos solidarios o también se denomina circuitos cortos de comercialización, que son estrategias que son avaladas por la FAO. Acuérdense que la FAO es una institución de la ONU que en términos generales es la que vigila la agricultura en el mundo, ¿cierto? Entonces ellos lo avalaron y han hecho varios documentos. En lo que nosotros hemos encontrado, esta imagen que está ahí claramente no es de su profesor, la hizo la UAE2, pero con la información que nosotros sistematizamos, realmente se ve mucho más bonito así que a punta de Excel, ¿no? Y con eso pues generamos unas partes. Ahora, ¿qué es un mercado solidario y qué es un circuito corto de comercialización? Los circuitos cortos de comercialización son estrategias, vuelvo y repito, avaladas por la FAO, que buscan reducir la intermediación entre el que cosecha y el que compra. No me acuerdo exactamente los datos, pero se ha demostrado que la intervención entre el que cosecha y el que compra hace que los costos aumenten, ¿cierto? Y que el pobre campesino colombiano lo que le den sea insignificante. Entonces, lo que buscan los circuitos cortos de comercialización es reducir eso y mejorar los ingresos de estas personas, ¿cierto? Y con eso, desde el punto de vista de economía normal, pues mejorar su calidad de vida en virtud de que tienen mejores ingresos, ¿cierto? A esto en Colombia lo denominaron mercados campesinos solidarios, ¿no? ¿Qué es lo que se acaba de decir? Entonces, lo que uno hace es generar esas sinergias entre la localidad, por ejemplo, que pensamos hacer, ¿no? Porque la investigación tiene algo muy lindo, y es que una cosa, o sea, no necesariamente lo que usted escribió lo puede hacer en campo, ¿sí? Lo cual es bellísimo, pero al mismo tiempo, pues genera angustia, pero es genial. Entonces,
Lo que pensamos es el próximo año tenemos que ir a Rakataca Magdalena, ¿cierto? Ojalá que la pandemia y toda esa vaina se reduzca, no se elimine porque eso no se va a acabar, falta mucho tiempo, bebés, pero sí lo que hicimos fue, lo que tratamos es llegar a Rakataca, generar unas pautas en las que podamos generar sinergias entre los campesinos y lo que ellos ofrecen, entre la alcaldía de Aracataca por medio de esta estrategia. ¿Sí? Eso es lo que pretendemos el próximo año. Eso claramente está muy discursivo, falta más delimitarlo, también falta que estemos allá, pero digamos que eso es lo que queremos hacer. Eso que ha generado hasta el momento, no lo que vamos a hacer, sino lo que ha generado la UAE2 a nivel nacional. Que hayan, por ejemplo, más de 60 organizaciones participantes, que hayan generado más de 35.000 mercados, que se hayan generado más de 100 jornadas. ¿Jornadas a qué se refiere? A que se hacen ferias, a que se buscan relaciones de las TIC, bueno, y así sucesivamente. Más de 7.800 familias beneficiadas, más de 4.000 millones en ganancias, ¿no? Que representan más o menos $1.000.000, y pues esto demuestra que en la misma pandemia, pues usted no se puede quedar en que, ay, que no, usted tiene que solucionar. Claro, es muy complicado y más en un país como este, en que solo importa la gente que tiene dinero, no los campesinos, por algo donde hay mayor desempleo, donde hay peor poder adquisitivo son los campesinos colombianos, y por eso es que muchos de ellos obligadamente se tienen que venir a las grandes ciudades a expandir los cinturones de miseria, ¿cierto? Entonces, también es una forma en que estas personas se queden en su lugar, que entienden muchísimo mejor su territorio y su titularidad, pero para eso hay que generarles condiciones, es decir, ingresos. ¿Por qué? Porque aunque la economía solidaria es heterodoxa, la economía está en un sistema capitalista. Y recuérdense que un sistema capitalista, si usted no tiene ingresos, pues se muere de hambre. Así de sencillo, ¿cierto? Bien. Esta es la bibliografía, si les interesa, claramente pues esto está siendo grabado para que usted lo vea, pero aquí son de donde sacamos lo que decimos, ahí están nuestros correos, ¿no? Sobre todo el de Eider, el director técnico de desarrollo de la UAE2, que es una persona, cuando ustedes quieran, uno de mis planes es que él hable acá, vamos a ver qué es, pues no creo para este año, pero sí esperamos que él hable aquí en la institución, pues porque es una persona que sabe el tema, ¿no? Yo apenas estoy arañando y mi mirada es supremamente académica. Bien, listo. ¿Alguna pregunta, algún odio, algún amor? ¿O podemos continuar con nuestra segunda parte, que es la economía ecológica? Profe. Señor. Profe, lo que yo entendí como solidaridad se podría decir que es como un, o sea, entre muchas comillas, y se podría decir que es como un sentimiento que es que cada persona tiene un punto de vista diferente, pero a la misma vez se puede tomar un conjunto y se puede llegar a aplicar, ¿así? Me perdí. ¿Cómo así que muchos puntos de vista? Ahí me O perdí, sea, ¿cómo así? o sea que es como, o sea, comparándolo con algo, se podría decir que es como un sentimiento, como un gusto que tiene muchos puntos de vista individuales, Sí, pero tiene varios puntos colectivos en los cuales se puede llegar a unirse. listo, de acuerdo con esa última parte. Sí, digamos que lo que busca la economía solidaria es que, y tomando tus palabras, por decir algo, voy a ponerles, Rick está en la miseria, ¿no? El esqueleto humano está en la miseria. La muerte está en la miseria, ¿sí? En términos generales. Entonces la economía solidaria lo que le dice, miren, ustedes tres están mal, ¿sí? Tienen perspectivas diferentes, ¿cierto? Cierto. Sin embargo, por decir algo, voy a inventarme, se dieron cuenta que en el barrio Ayuelos se necesitaba un supermercado exclusivo de gatos, ¿sí? Para que la coja por ese lado. Exclusivo de gatos. Ustedes se dieron cuenta, la necesidad, ¿cierto? Entonces dicen, oiga, dice la muerte, yo tengo 1.000.000. Dice Rick, yo tengo uno. Listo. Y yo tengo otro 1.000.000, dice este bicho. Y después llega Stalin y dice, no, pues yo no tengo plata, pero yo colaboro.
Entonces, estos cuatro personajes que les acabé de decir en términos coloquiales se unen, ¿cierto? Y ven esa necesidad que les acabé de decir. Hacen una cooperativa, pero no buscan ganar, o sea, no buscan que la muerte, Rick y el esqueleto ganen, porque fueron los que metieron plata, sino que los cuatro con Stalin ganen el dinero. ¿Sí? Claro, proporcionalmente, pues habrá más para estos personajes, pero hay una redistribución, es decir, no solamente es el salario, que es el ingreso, sino que también puede ser el salario emocional, que es otra característica del trabajo decente. O sea, el trabajo emocional, por ejemplo, es cuando a usted le dan un certificado, se lo voy a poner así en términos de una. En Citibank, ¿se acuerdan de ese banco? Cuando uno era muy bueno en lo que hacía, le daban unos certificados que decían, usted mejoró, por decir algo, 200% de su productividad y lo ponían en sus cubículos, ¿no? Y eso les ayudaba a que les dieran mejores tasas de interés. Bueno, un poco de eso, o sea, no le están dando plata, pero están colaborando. O, por ejemplo, generar un fondo para que los hijos de mis asociados, todos tengan como mínimo, puedan sus hijos ingresar a la universidad. Eso es la economía solidaria, ¿sí ves? Con salarios asadas. A lo que voy es que la economía solidaria no solamente, sin negar que lo necesita, ¿no? Porque no vive de donaciones, es buscar el lucro, sino que ese ingreso que genera por la necesidad que encontraba en el mercado se pueda repartir en los asociados. Es decir, que haya autoorganización. No es ganar plata porque sí, sino es ganar dinero, pero para redistribuirlo en los que fundamos este proceso. Entonces, desde esa perspectiva, pues tiene una característica radicalmente diferente a lo que genera las demás formas de mercado, que van desde la escuela clásica, neoclásica, keynesianos, bla, 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 bla. Y nosotros, pues tratamos, viendo como una posibilidad y también dándonos el perfil agustiniano, ¿no? Esta es una universidad católica, esta es una universidad que tiene unos principios, unos valores que tienen que ver mucho con la solidaridad. Entonces es una forma de permear lo que dice el perfil de la universidad con las propuestas investigativas, en este caso lo que les acabé de mostrar, y eso también cómo se irriga en el sílabus, porque es que los sílabus, que es el plan, lo que vamos a ver en el semestre, pues no puede ser lo mismo todos los años. ¿Por qué? Porque el conocimiento cambia. Así como yo no puedo a ustedes enseñarles lo mismo que yo aprendí en el pregrado. ¿Por qué? Uno, porque ustedes no son economistas. Dos, porque el conocimiento avanza. Entonces, tratamos de buscar estrategias con las cuales usted pueda desarrollar y desequilibrar su estructura cognitiva, ¿cierto? Entonces, por eso les mostré hoy esta parte. Bien, y gracias por la pregunta, compañero. Espero que haya sido resuelta. Bien, oye, ¿a qué hora se acaba esto? Porque 8:30, ¿a qué horas terminamos esto? Porque creo que no me va a quedar suficiente tiempo. ¿A qué horas terminamos clase, compas? Por favor, me dicen, me A escriben. las 10:15, profe. Ah, sí, no, entonces lo que hay es tiempo, listo. Entonces prosigamos. Bien, ya la segunda parte de lo del día de hoy es la economía ecológica, ¿no? Entonces, necesito que borre todo lo que le he enseñado. Todo eso que le dije, esto no tiene que ver nada con eso. Nada, nada. Lo único que se parece es que tiene la palabra economía, ¿no? Entonces, la economía ecológica es una disidencia, es un rompimiento radical con las escuelas de la economía, con ¿cómo es que se llama esto? No tiene que ver nada con paradigmas, ¿vale? Estoy diciendo, o sea, no tiene nada que ver con Thomas Kuhn, no está dentro del paradigma de la modernidad, ni la premodernidad, ni la posmodernidad. Simplemente no tiene nada que ver con eso, así de sencillo. Y es una crítica muy fuerte a todas las escuelas económicas, a la economía en sí en general, lo cual pues ha generado muchas problemáticas, ¿no? A mí una vez, y se los cuento a modo de anécdota, una vez estaba en una universidad pública hablando sobre estos temas y me dijeron que yo era un hippie.
por estar hablando de esto, que lo que se necesitaba era otras cosas. Claramente, pues yo le dije hasta que se iba a morir ese personaje y pues demostré su grandiosa ignorancia, a pesar de que estudió por fuera del país, que esa es una de las esas epistemologías de creer que porque uno estudia en otro país es mejor, como si no hubieran países mediocres como España, Argentina o Chile, que cualquiera se gradúa allá. O al revés, se van, no sé, a Estados Unidos, Inglaterra, como si allá no existieran también universidades de garaje, ¿no? Sino que pues somos muy neocoloniales. Aquí alguien nos habla en otro idioma y ya creemos que es verdad. Y no, yo no creo en eso, ni tampoco creo en los certificados. Y eso lo he aprendido muchísimo cuando he ido a conferencias de físicos o de químicos. Usted va a una conferencia de ciencias básicas y esas personas no comienzan a decir, yo soy economista de la Salle, especialista en psicología educativa, magíster en estudios y desarrollo y estudiante de tercer año, doctorado en ciencias. No, comienzan a hacer las cosas y hablar y a demostrar lo que está diciendo. En cambio, usted va a los de ciencias sociales y no, entre más certificados tenga, pareciera que es más pilo, ¿no? Y no creo eso. Pero bien, no nos llenemos de odio. Entonces, esto es una disidencia, no es heterodoxia. Acuérdense que la ortodoxia en economía son todas las escuelas que van desde el paradigma de la modernidad, o sea, las que vimos, ¿sí? La heterodoxia es la que no necesariamente se va por ese discurso, aunque va, por ejemplo, la economía social y solidaria. Y la que vamos a ver no tiene nada que ver con eso y se llama economía ecológica. ¿Listo? Listo. Entonces, esto es simplemente, ¿se acuerdan que la economía es una ciencia? ¿Por qué? Porque es porque se instrumentaliza con las matemáticas, es social, porque es la interacción de los seres humanos y su entorno que administra, distribuye, produce bienes y servicios desde la eficiencia y de la eficacia, porque todos escasos, y que la economía se basa específicamente en el paradigma de la modernidad a través de los postulados de Adam Smith, Darwin, Boltzmann, Newton, Galileo, Descartes, desde las escuelas epistemológicas como el mecanismo y el positivismo, es decir, que la economía en cada una de sus escuelas pues se basa en que existe un sujeto racional, en un individuo, en que la ciencia solamente se puede demostrar a punta de matemáticas, ¿cierto? Que lo que importa soy yo y sobre todo que el medio ambiente es una añadidura, así de sencillo, o sea, a mí no me interesa el medio ambiente, no. Pero eso genera errores, ¿no? Un error es que el enfoque que tiene la economía normal de analizar todo a través de precios, es decir, no sé, la hamburguesa, por decir algo, nos vamos al corral y entonces en el corral compramos una, ¿cuáles eran las que yo comía? Ah, la de pollo. Comíamos combo de pollo mexicano y entonces costaba 25,000 pesos. Usted dice, sí, vale 25,000 pesos. Pero si usted, por ejemplo, comienza a analizar con instrumentos de ciencias ambientales, de ecología política, pues hay un instrumento, por ejemplo, que se llama huella hídrica. Y para generar una patética hamburguesa, sin mentirles, se necesitan 20,000 litros de agua. Y eso usted no lo paga. Entonces, en términos generales, para esta parte, la economía ecológica no se analiza desde los precios, ¿sí?, sino desde la energía y los materiales que se necesitan o se utilizan para producir bienes y servicios, ¿sí? Todas las demás escuelas se basan en analizar el precio, ¿sí? Ya sean los clásicos diciendo que el precio lo daba la oferta, o los neoclásicos que el precio lo daba la demanda. Aquellos dicen no. El analizar las relaciones de administración, distribución y producción de bienes y servicios desde solamente los precios es reduccionista. Es decir, que no mira más allá. ¿Por qué? Porque solamente ve es lo que vale y no todo lo que se necesitó desde el punto de vista medioambiental para generar ese proceso. También porque las escuelas económicas, todas, sin excepción, un poquito menos la economía solidaria, lo que ha hecho, como dice el doctor Useche en el minuto, es que cada vez hay más gente más pobre, ¿cierto? Recuérdense los datos que les he dicho varias veces, más o menos 10 personas en el mundo controlan la producción de 3.600 millones de personas. En Colombia, 2.700 personas mal contadas se quedan con el 76,6% del PIB, ¿no?
Eso inevitablemente ha aumentado la pobreza. También, si se ha dado cuenta, cada vez los bancos son más ricos y supuestamente la riqueza son los bienes y servicios, pero lo financiero solo especula. La prueba es que los sectores que más han ganado en la pandemia ha sido lo virtual, por ejemplo, no sé, las ventas de Amazon y los bancos con sus tasas de interés. Hemos fortalecido esta economía normalita, pues ha fortalecido el homos consumos, es decir, consuma para dinamizar la economía, sin importar que no existe reciclaje en promedio, ¿no? Es decir, y más en estos países, ¿no? En que la gran mayoría de nuestros desechos se van a rellenos a cielo abierto, lo cual es una brutalidad ecológica garrafal, pero lo seguimos haciendo. Donde cada vez lo que importa es yo ganar plata y si aplasto al otro me vale 3. Es decir, que la solidaridad no existe, ¿no? Y que estamos acabando el planeta, ¿no? Y que los que más contaminan, escuchen esto, no es la gente pobre, es los ricos. Lo voy a poner en datos para que nunca se le olvide este detalle. Lo que consume un gringo promedio es lo que consumen 10 haitianos. Lo que consume un gringo promedio es lo que consumen casi 5 colombianos, ¿no? Entonces, claramente, la contaminación, además de que también es desde el punto de vista de la pobreza, pero los que más contaminan son los ricos. ¿Por qué? Porque al tener mayores ingresos, pues pueden adquirir más bienes y servicios, ¿cierto? Y al adquirir más bienes y servicios, pues todo producción de bienes y servicios genera contaminación. Y pues usted como yo somos unos pobretones que vivimos de nuestros salarios, no alcanzamos a dimensionar eso. Pero en datos eso es lo que les acabé de decir, ¿no? Miren esto, oscilando diferentes modelos de estimación, nos encontramos con un mundo en el que el 20% superior de la población controla más del 70% de los ingresos mundiales. Ahí les doy esa tasa. La tasa de pobreza en América Latina fue del 28%, o sea, estamos hablando antes de la pandemia, ¿no? O sea, imagínense, la pobreza de un continente es la tercera parte, eso no tiene presentación. Y la indigencia extrema es del 11%, y todavía hay alguien que se sienta avalado por haber nacido en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, bien. Hay una destrucción progresiva, esto lo dice la doctora Muñoz de la Universidad de San Buenaventura, una mujer muy pila, es doctora de filosofía de la Sorbonne de Francia. Y se ha demostrado, por ejemplo, que más del 63% de los grandes mamíferos se están extinguiendo gracias al hombre. Se ha demostrado que de cada 5 especies de plantas, una se extinguió y 2 se extinguirán, ¿cierto? Y que pues cada vez somos más, y cada vez somos más que necesitamos más, ¿cierto? Desde el punto de vista en Colombia, los glaciales, que son los que nos generan a nosotros el agua, se han reducido radicalmente. Acuérdense lo que está pasando con el páramo de Suturbán, que la economía convencional quiere sacar oro y aplastar el ecosistema, y si lo vemos desde el punto de vista antropocentrista, es decir, solamente de seres humanos, pues claramente nos quitaría agua, y sin agua pues usted se muere, ¿no? Y vea, la visión de la economía ortodoxa, la normalita, tiende a ignorar el carácter limitado de los recursos naturales y la vulnerabilidad del ambiente. La reserva Vandenham, no sé si ustedes se acuerdan que nuestro querido exalcalde quería llenar eso de conjuntos, así como Ciudad Salitre. Claramente se pudo derogar eso porque es el pulmón de Bogotá. En sí lo que respiramos en Bogotá es pura y física miércoles, no puedo decir la grosería, pero sí lo es. Por algo aquí cada vez se aumentan más los problemas respiratorios. No sé si usted se da cuenta que el promedio de los bogotanos tenemos los ojos rojos, es pura contaminación, bebés. Bueno, y entonces Jean Martínez Alier, un tipo brillante y uno de los pioneros de la economía ecológica, dice lo siguiente: el crecimiento verde, el desarrollo sostenible son una contradicción. No puede haber un crecimiento económico que sea verde, es falsamente verde. La economía actual se basa en más petróleo, más carbón, más palma, más cobre. Hablar de desarrollo sostenible es engañar a la gente. Uy, qué cosa tan bella. Sí es sencillo.
Sin embargo, pues hay muchas críticas, si se dan cuenta de lo que está ahí, ¿no? Varios de ellos fueron profesores míos. Es más, el que dice Rendón es mi director de tesis doctoral, ¿cierto? Y aquí hay varias críticas que le hacen al discurso normalito. Entonces, eso que usted ve es el gráfico, en términos muy generales, no voy a profundizar en eso, si a alguien le interesa, pues bienvenido. Pero lo que sí podemos darnos cuenta es que la economía convencional concibe es que yo produzco y no me importa el medio ambiente, lo que importa es ganar plata ya, siendo que el medio ambiente se comporta es a largo plazo, ¿no? Entonces solucionamos problemáticas del presente momentáneas, pero generamos unos cambios radicales en nuestro ecosistema, lo cual pues está ayudando a la extinción. Entonces la economía ecológica lo que dice es, no podemos seguir con ese discurso y es necesario entender y analizar que la economía tiene relaciones subjetivas, que la economía está dentro del sistema de la biosfera y en consecuencia tiene que relacionarse con lo que diga los ciclos de la vida, no con los ciclos patéticos humanos. Y en consecuencia, una de las formas en que podemos analizar esto es a través de la relación de energía y materiales que se generan cuando hay la producción de bienes y servicios, y con eso pues podríamos medir la sostenibilidad desde el punto de vista de las ciencias ambientales. No estoy hablando sostenibilidad financiera, que eso no es nada, y muchísimo menos desarrollo sostenible, como les dije, es un oxímoron bajo lo que claramente, pues la economía ecológica no tiene nada que ver con socialistas, no tiene que ver nada con capitalistas. En ambos se considera que no han ayudado desde el punto de vista del medio ambiente, que la economía sigue creyéndose que es la ciencia más importante, lo cual es una falacia desde el punto de vista del conocimiento. Es importante para usted y para mí en el sentido en que, pues si no entendemos algunas dinámicas, pues nos morimos de hambre, así de sencillo. Pero de ahí a creer que la economía es la que diga qué es y el resto tiene que estar de acuerdo, no. Eso es una de las grandes limitantes de la economía normalita, ¿no? Porque, se los leo, la estrecha interdependencia que se produce entre lo económico y la biosfera en su conjunto exige que la búsqueda de combinaciones eficaces que caracterizan al primero se atengan a los límites de las regulaciones indispensables para la reproducción de la biosfera. En pocas palabras, la economía ecológica lo que busca es enaltecer y propagar la vida, no la economía. Si se dan cuenta es, aunque también se le puede denominar bioeconomía a la economía ecológica, el pivote o la base es la vida y el segundo es la economía. ¿Cierto? Listo, no les voy a meter más, yo creo que con eso tenemos para que se diviertan, ¿cierto? Pero lo que buscamos ante todo es que se diera cuenta que existen otros discursos, ¿cierto? Que aunque están de la mano con el paradigma de la modernidad en términos de Kuhn, también hay especies de que no estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen y trato de mejorar el tejido empresarial y el tejido social bajo estas características, como lo hace la economía social y solidaria, y que una disidencia o alguien que está en contra radicalmente de todo lo que hemos visto en clase es la economía ecológica, que en términos generales busca enaltecer la vida, busca que la economía dialogue con otras disciplinas, por ejemplo, que entienda la termodinámica, el equilibrio, tanto la ley primera como la ley segunda, la ley de la entropía, ¿no? Que la energía no se acaba ni se desecha, simplemente se transforma. Pareciera que los economistas normalitos no han entendido eso, ¿cierto? Que dice también que es necesario analizar no solamente los precios, que son importantes, sino también de la energía y los materiales que se utilizan en la producción de bienes y servicios, que es una disciplina que todavía le falta mucho, ¿no? Más o menos inicia en la década de los 60, que se ha nutrido también de las ciencias ambientales, de la termodinámica, de la ecología, claramente, ¿no? Sin olvidar pues, los preceptos de economía, pero dialogando desde el punto de vista interdisciplinario, no multidisciplinario. Recuerden que lo disciplinario es cuando yo, economista, hablo de un tema. Multidisciplinario es cuando varias disciplinas hablan de ese tema.
Interdisciplinario es cuando yo soy capaz de analizar el objeto de estudio de otra disciplina con mis categorías y mis conceptos. Pero, por ejemplo, sería, no sé, hacer un estudio de economía con bioética, ¿sí? Diferente, no economía, administración, o sea, no las mismas disciplinas de la misma facultad, eso es muy multidisciplinario. Es más, ser interdisciplinario es supremamente difícil. La única persona que yo conozco y que he leído y que a mi juicio es interdisciplinario es el doctor Carlos Eduardo Maldonado del Bosque, ¿no? Del resto, uno lo que ve es multidisciplinario, aunque en promedio la gente dice interdisciplinario para todo, ¿no? Sobre esos, los típicos que dicen interdisciplinario son los mismos que hablan de paradigma, integral, asertivo, ¿no? Son palabras ostentosas que no dicen un carajo y que en promedio la gente no sabe lo que está diciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un profesor, hasta ahora, y llevo varios añitos jugando a ser investigador, hasta ahora, por mucho, mi tesis doctoral es interdisciplinaria y como 2 artículos nomás de lo que yo he producido podría decir que son interdisciplinarios. De resto es multidisciplinarios y sobre todo disciplinarios. Lo cual es importante, pero, pues repito, en el siglo XXI usted no puede analizar un fenómeno ni tratar de mejorarlo o solucionarlo solamente con su patética disciplina. ¿Sí? Pero es muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque recuérdense que las universidades van dentro del paradigma de la modernidad, ¿no? Es decir, fragmentadas, entonces somos las facultades económicas y administrativas, pero usted, por ejemplo, cuando habla con los de teología, o cuando habla con los de cine, o cuando habla con, bueno, no sé, con las otras disciplinas. No las mismas la facultad, porque eso es disciplinario. ¿Usted cuándo habla? ¿No? Por ejemplo, cuando hablan los profesores de nosotros, cuando hablan desde lo interdisciplinario, ¿no? En promedio hablan desde su disciplina y muchos de ellos se creen que son interdisciplinarios, pero la evidencia muestra otra cosa, ¿no? Es más, su profesor trata, pero todavía le falta mucho para decir que es interdisciplinario, ¿no? Y existe otra que es transdisciplinario, que lo único que yo he leído que es por ese lado es lo que hace un antropólogo colombiano que trabaja en una universidad gringa que se llama Arturo Escobar. Y Arturo Escobar lo que hace es analizar desde el método científico, pero sin olvidar las cosmovisiones de las sociedades que él analiza, que en promedio son las del Chocó, ¿no? Entonces, lo transdisciplinario es cuando yo analizo un fenómeno desde mis categorías, desde mi objeto de estudio, pero sin obliterar o sin olvidar la cosmovisión que tienen estas culturas que no utilizan el método científico, lo cual es mucho más difícil, ¿cierto? Yo por ahora no me voy a meter por ahí, espero algún momento entender lo interdisciplinario, todavía nos falta mucho. Y esto, bien. Ahora bien, y ya para finiquitar, mi tesis doctoral de desarrollo, en desarrollo digo, es algo interdisciplinario, ¿no? Se denomina metabolismo social de la agroindustria de la palma de aceite en el territorio de Aracataca, Magdalena, entre el 65 y el 2018. El metabolismo es una metáfora de biología que en términos generales, para que lo comprendan, es analizar el intercambio de materiales y energía entre un conglomerado social y un sistema socioecológico. El conglomerado social se llama Aracataca, Magdalena, y el sistema socioecológico es la agroindustria de la palma de aceite. Entonces yo lo que voy a analizar, o lo que estoy analizando, es ese intercambio tanto desde el punto de vista cualitativo como cuantitativo. Entonces desde lo cualitativo es tratar de cómo entiende la gente de Aracataca la palma de aceite desde lo socioeconómico como lo socioambiental, y desde el punto de vista cuantitativo es determinar empíricamente en toneladas y en julius cómo ha sido ese intercambio en el periodo, ¿no? Si se dan cuenta, mi tesis doctoral, mi objeto de estudio es, o el territorio que yo estudio es Aracataca, ¿sí? Ahí voy delimitando. Dos, el proyecto que hacemos para la Unión Agustiniana y la UEOS también es en Aracataca, entonces nos nutrimos de ambos para los trabajos de campo. 3, mientras que el primer proyecto es de economía solidaria, que es una heterodoxia, la economía ecológica es una disidencia.
Mientras que esta segunda es interdisciplinaria, porque si se dan cuenta estoy analizando procesos de biología, economía y economía. En la otra es totalmente disciplinaria, porque solamente es economía solidaria. Pero son dos enfoques, son dos formas en que yo cuadré esta clase para que usted viera qué es lo que hacemos los profesores. En este caso, pues voy a hablar solamente de lo mío, ¿no? No voy a hablar de los demás profesores, porque uno, pues no tengo suficientes competencias, dos, no soy el más versado, y tres, no me compete. Yo hablo de lo mío, ¿cierto? Entonces, eso fue para mostrarles. Y sobre todo es para ratificarles que los investigadores de su universidad, en este caso, su profesor, eso es lo que estamos haciendo. Y que no solamente estamos haciendo elucubraciones, que es importante, sino que generamos sinergias con entidades del Estado, que nuestro coinvestigador es del alto gobierno y en consecuencia tiene otras miradas que no tenemos, ¿cierto? Y que se genera una producción investigativa que ayuda al reconocimiento de su institución, en primer lugar. Porque una universidad que no tenga investigación es un patético garaje, así de sencillo. Tres, demuestra también cómo lo que hacemos permea el sílabus, en este caso de fundamentos económicos, y al mismo tiempo lo actualiza a usted, sin olvidar que le abre una ventana, si a usted le interesa la investigación, de que esto es lo que el profesor tiene algo de nociones y que le podemos colaborar claramente. Bueno, a usted le falta mucho para ponerse en eso, pero sí es para que se vaya proyectando. A mí que me gustaría, ¿no? Esa vaina, o para decir, uy, esa vaina que explicó Dustin, qué mamera, está en todo su derecho. Porque es que acuérdense que la investigación es un gusto, ¿sí? La investigación, y más en Colombia, que es tan difícil, no reconocida, en promedio no hay apoyos para hacer, porque la inversión necesita plata. O sea, yo para ir a Aracataca necesito plata en viáticos y demás, porque, o sea, ¿cómo, no? Y te ir dando clases para que la coja, ¿no? Datos, bueno, y demás. Pero ese fue el fin, ¿no? Mostrarle esos dos espacios y ratificarle que hasta el momento, no podemos decir que la Unión Agustiniana nos ha apoyado en todo, en todo. No es el ánimo de la moneda, porque ustedes saben que mi ego no me permite eso, simplemente reconozco los hechos. Y desde que llegamos en el 2018, el programa, la facultad y la vicerrectoría de investigaciones nos han apoyado en todo lo que hemos querido, ¿no? Exceptuando este año, pues por la pandemia, que no pudimos viajar. Pero, por ejemplo, gracias a la Unión Agustiniana, yo hablé, disculpe la redundancia, hablé en Alemania, hablé en Francia, hablé en Barcelona, ¿no? Hablé en Madrid, ¿no? Sí, hemos generado producción investigativa en inglés. Yo no soy versado en inglés, tengo nociones, pero ya para ponerme a escribir un artículo en inglés, eso es otro video, ¿no? Y nos apoyaron para la traducción, nos publicaron ese artículo, ahora se los voy a mostrar, que lo hicimos con el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Hemos publicado en otras revistas, por ejemplo, gracias también a la universidad que nos ha apoyado. Hemos publicado capítulos de libro en la editorial de la Unión Agustiniana, ¿no? Y si usted se da cuenta, cada vez la Unión Agustiniana mejora sustancialmente, sustancial. Cuando a mí en el 2018 me dijeron que viniera para acá, porque fue así, y me las doy, pues yo veía cosas que no me llamaban la atención, siendo honesto. Sin embargo, cada vez veo una mejora sustancial, sobre todo en investigación, ¿no? Y además, pues porque las personas que dirigen la investigación en la Agustiniana, pues son gente que sabe, no es simplemente el administrativo que llegó porque sí, sino que son investigadores. Por ejemplo, no sé si ustedes sepan, Mauricio Rincón es el director de investigaciones y él está haciendo en este momento 2 doctorados. ¿No? Uno ya se da cuenta con la... El vicerrector de investigaciones tiene como 3 maestrías y está haciendo el doctorado y está todo el tiempo estudiando. Entonces, eso a uno pues le llama la atención, porque también he tenido pues experiencias de jefes míos que no tenían ni idea de qué es investigación y creían que me podían cuestionar, y pues a mí me cuestionan que sepa más que yo, ¿no? También tenemos un apoyo genial de la decana. No sé, la decana es muy amable, una persona que lleva muy poco en el puesto, pero yo creo que la ha fundamentado más la facultad.
¿no? Y pues de nuestro director en este momento, que es el señor Edgar, también un man que sabe. Y pues hasta el momento todo bonito, ¿no? Hasta el momento puedo decir que sí. Claro, quisiéramos más, pero hasta el momento podemos decir que nos han apoyado y por eso pues también hice esto, ¿no? También una forma de reconocer que pues la institución le ha apoyado a uno, porque vuelvo y repito, he trabajado en lugares en que la investigación solamente era importante cuando llegaba al Ministerio de Educación Nacional y pues eso no estamos de acuerdo. ¿Listo? Listo. Bien. Bueno, entonces ya con esto finiquitamos, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna crítica, lo escucho, si lo considera. O si no, le repito que yo ya escribí las respuestas en el chat de la evaluación que tuvimos hace 8 días. Y también le recuerdo que hoy en 8 días tenemos evaluación y en 15 nos vemos para hacer el feedback de las 2 evaluaciones y de las contingencias que posiblemente tengamos o divergencias llegado al caso. Y con eso, pues, tendríamos un semestre ya casi completo, ¿no? Les agradezco por darme este espacio. Espero que hayan aprendido un poquito más de fundamentos de economía, específicamente de estos discursos que son permeados por la investigación de uno de los investigadores de su universidad, y que con esto generemos transferencia, trazabilidad del conocimiento y empoderamiento si a usted le llama la atención frente a esto. En virtud de que parece que no tenemos preguntas, porque nadie me dijo nada, y escuchar, no voy normal en estos espacios de internet. Entonces, compañeros, nos vemos, vuelvo y repito, hoy en 8 días en la evaluación de todo. Voy a preguntar todo, ¿no? Van a ser 10 preguntas, prueba a saber, y he decidido que se van a hacer en parejas. ¿Listo? Entonces, en parejas, yo envío la evaluación el día lunes por la tarde, y usted, pues dependiendo de su clase, de la hora, me la remite, no me la reenvía, me la remite en otro correo, ¿cierto? Recuerdo que pues me la tienen que entregar el día que es, no acepto después del día que tiene que entregármela, que tiene que hacerse en parejas, que es todo el semestre que voy a preguntar, es decir, puedo hacer preguntas del primero, del segundo, cero, y que son pruebas de ACEBAER con única respuesta en donde usted pues debe mostrar su reflexión, ¿no? Sugiero que lea las lecturas que están tanto en la plataforma Moodle, en el blog que les hice, en el correo que les envié. Ahí están tanto los videos, están las lecturas y claramente pues esto les queda a ustedes grabados y en consecuencia pues también lo podría utilizar para ello. Entonces, sin más, les ofrezco de nuevo muchas gracias por haberme escuchado y nos vemos en el siguiente proceso. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego, Karen. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que esté bien. Profe, muchas gracias. A ustedes. Profe, Señor, cuénteme. para cuadrar otra vez lo de la asesoría, para hacerle unas preguntitas